Hola, buenas noches. Doctor Lindsay y compañeros presentes, mi grupo llamado Vicril y yo vamos a presentarles los distintos abordajes quirúrgicos de la tiroidectomía. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, sabemos que la glándula tiroides es una glándula esencial para el funcionamiento de todos los tejidos. Entre algunas funciones que puedo mencionar brevemente, se encontrarían la regulación de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca y de la velocidad en la que se metabolizan las calorías, también el metabolismo del calcio y también en la síntesis del colesterol y triglicéridos, entre otras funciones y procesos fisiológicos que serían para otra charla. Enfocándonos en lo quirúrgico, una tiroidectomía es un procedimiento quirúrgico que consta básicamente de la remoción parcial o total de la glándula tiroides para tratar enfermedades como cáncer de tiroides, enfermedad de Graves, boceo nodular tóxico, entre otras. Cuando a una persona se le remueve una porción de la glándula tiroides, se dice que generalmente la glándula tiroides podría recuperar su función normal. Sin embargo, cuando se le remueve en su totalidad, se le debe otorgar al paciente tratamiento de reposición de la glándula de la hormona tiroidea. Siguiente. Anatomía quirúrgica de la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada por delante del eje laringotraqueal a la altura de C5 y la T1. Tiene un color rojo pardo y sus dimensiones varían con la edad. La glándula pesa una media de 25 gramos, siendo mayor en las mujeres, especialmente durante la menstruación y el embarazo. La región se cubre con la piel, debajo de esta aparece un tejido celular subcutáneo y el fino músculo plástina del cuello. Tras disecar estas capas, la glándula está oculta bajo la fascia cervical superficial y los músculos prelaringeos recubiertos con sus respectivas fascias. Estos músculos son pares y simétricos a cada lado de la línea media. La glándula tiene además una cápsula propia que no puede ser desprendida y que envía tabiques a su interior. El espacio virtual entre ambas envolturas se denomina plano de clivaje de Cuneo y Lorin. Este es detalle a recordar, ya que en la disección digital o instrumental de este espacio es más fácil y segura donde esta es más robusta. La glándula tiroides es una estructura bilobular. Los glóbulos tiroideos derecho e izquierdo son más o menos simétricos y están unidos por un istmo generalmente bien delimitado. Del borde lateral de ambos lóbulos surge una formación fibrosa que ata firmemente la glándula al eje laringotraqueal. Es el ligamento de Berry, el cual es importante en cirugía porque está muy vascularizado y es difícil la disección del recurrente. Siguiente. Irrigación arterial. En la anatomía quirúrgica de la glándula tiroides tiene gran importancia el conocimiento del aporte arterial, porque la glándula es irrigada por dos pedículos arteriales, uno superior y uno inferior. Esta vascularización intensa la convierte en la glándula endocrina con más actividad y rica circulación sanguínea. La distribución arterial tiene características comunes, eh, por ejemplo, nacen a distancia del órgano que van a irrigar, abordan la glándula por sus polos. Los sistemas tiroideos están comunicados por anastomosis periféricas e intraglandulares. Las arterias tiroideas superiores nacen de las arterias carótidas externas ipsilaterales y se dividen en las ramas anterior y posterior en el vértice de los lóbulos tiroideos. Las arterias tiroideas inferiores provienen del tronco tirocervical muy poco después de su origen en las arterias subclavias. Las arterias tiroideas inferiores se dirigen hacia arriba en el cuello, posteriores a la vaina carotídea, para entrar a los lóbulos tiroideos en su punto intermedio. La arteria tiroidea inferior se cruza con el nervio laríngeo recurrente, lo que obliga a identificar dicho nervio antes de ligar las ramas arteriales. La arteria tiroidea media nace de la aorta o en el tronco brachocefálico en 1 a 4% de las personas para entrar en el istmo o sustituir a una arteria tiroidea inferior faltante. Drenaje venoso. Este se produce por múltiples venas superficiales pequeñas que confluyen para formar tres conjuntos de venas: venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Las primeras discurren con las arterias tiroideas en ambos lados. Las venas superiores y medias
drenan de manera directa en las venas yugulares internas. Las venas tiroides inferiores a menudo forman un plexo que drena en las venas brachiocefálicas. La vena o venas tiroides medias son las menos constantes. Drenaje linfático. La glándula tiroides cuenta con una extensa red de linfáticos compuesta por los vasos linfáticos intraglandulares, también por los ganglios linfáticos regionales que incluyen los ganglios pretraquiales, paratraquiales, peritiroideos, los cervicales profundos inferiores, mediastínicos superiores, retrofaringeos y los esofágicos. Inervación. Recibe inervación simpática de los ganglios cervicales superior, medio, inferior e inervación parasimpática del vago a través de los plexos periarteriales y de los nervios laringeos externos e inferior. Los nervios recurrentes o nervios laringeos inferiores surgen del vago en su trayecto cervical y desde allí descienden y penetran en el tórax. Ya en la cavidad torácica, en el lado derecho, recurren y rodean la subclavia y ascienden hacia el cuello. El perfecto conocimiento anatómico del recurrente es fundamental, ya que su lesión ocasiona una parálisis de la cuerda vocal homolateral. Las ramas musculares del recurrente inervan todos los músculos laríngeos de la laringe, excepto el músculo criotidoideo inervado por el nervio laríngeo superior. Siguiente. Entre los distintos tipos de tiroidectomía se encuentra la tiroidectomía total, la remoción completa de todo el tejido tiroideo visible, la tiroidectomía casi total, que es la remoción de todo el tejido tiroideo, salvo por una pequeña porción remanente posterior que se ubica en el ligamento de Berry. Está la tiroidectomía subtotal, que es la remoción de todo el tejido tiroideo, excepto por un pequeño remanente posterior del lóbulo contralateral o bilateral. Está la lobectomía, que es la remoción de un lóbulo de la tiroides sin el istmo. La lobectomía e ismectomía, perdón, es la remoción de un lóbulo tiroideo con el istmo y el lóbulo piramidal. Está la ismectomía, que es la resección aislada solamente del istmo, y la tiroidectomía de completación, que es una reoperación para la remoción de cualquier remanente de tejido tiroideo que haya quedado de una tiroidectomía inicial o una lobectomía. Siguiente. Indicaciones de la tiroidectomía. La tiroidectomía se ha convertido en el procedimiento más común de la cirugía endocrina y entre las indicaciones más frecuentes está el tratamiento de nódulos tiroideos, bóceos de gran tamaño o sintomáticos, cáncer de tiroides y tirotoxicosis refractarias a tratamiento médico. Siguiente. Bien, abordaje quirúrgico de la tiroidectomía. Siguiente. Como primero de los abordajes de la tiroidectomía tenemos la tiroidectomía convencional o abierta. La tiroidectomía convencional o abierta es el procedimiento estándar y la primera opción para el tratamiento quirúrgico de la glándula tiroides. Puede emplearse en la mayoría de los procesos, tanto benignos como malignos, desde hace aproximadamente un siglo. Sus ventajas son indiscutibles ya que proporciona una buena exposición del hecho operatorio, lo que permite un buen control de la glándula y de las estructuras anatómicas circundantes. La tiroidectomía, siguiente. La tiroidectomía es el procedimiento más común en cirugía endocrina y bueno, como gold standard tenemos la incisión cervical de Kocher. Este ha sido el abordaje tradicional de la tiroidectomía desde que fue presentado por primera vez por Theodor Kocher a finales del siglo XIX. Y esta es básicamente una incisión transversa, unos 2 a 3 centímetros por encima de las cabezas claviculares. La incisión se hace buscando pues, el mejor resultado estético postoperatorio posible y que además permite el abordaje directo de la glándula tiroidea y las estructuras vecinas. Por esto es importante que la incisión sea ligeramente curva y simétrica para cuidar el resultado estético final. Y si es posible que siga líneas naturales, sería incluso mejor. Los extremos laterales de la incisión van hasta los bordes internos de los músculos esternocleidomastoideos, aunque pueden prolongarse más allá si es necesario explorar la región lateral del cuello. La incisión cutánea debe completarse con la del tejido adiposo subcutáneo y el músculo platino. Hoy en día existen nuevos abordajes para la tiroidectomía gracias al advenimiento de las nuevas tecnologías y el intento de mejorar la cosmética de la cirugía. Aunque la cirugía tiroidea está en constante evolución, ya hace más de un siglo que demostró ser eficaz y segura y de tener, pues en la actualidad, unos indicadores de calidad difíciles de superar. Siguiente. Ahora tenemos pues un video donde explica la tiroidectomía abierta.
Disculpe, ahorita vamos a compartir de nuevo para poder escuchar pues lo que dice básicamente el video, porque él explica pues todo lo que vamos viendo. Eso es lo que iba a decir, que tenía ustedes que explicarlo. Sabe más o menos todo. ¿Qué pieza es? ¿Qué glóbulo están abordando? ¿Por dónde empezaron? ¿Por el cuerno superior o el inferior? La tiroidea superior o la inferior, ¿no? Listo, pues, está bien. Ok, continuando con los abordajes. No, pero te echa para atrás, que venía lo interesante. Para explicarlo yo, dale, yo lo explico. Pon el video y ponlo donde estaban entrando a disecar recurrente, que para mí es lo más importante en la tiroidectomía. Más adelante, estaba más adelante. Ahí, ahí. Usualmente uno usa dispositivos que monitorizan la cirugía, que tienen sonido, toc, 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 ti, 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 toc, 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 toc. Lo que rotaron conmigo, yo creo que no vieron ninguna tiroides, o yo creo que sí, no me acuerdo. Ahí está el recurrente. Exactamente donde señaló. Está el surco traqueosofágico, ahí va, pasa lateral y se mete en la membrana cricotiroidea por debajo, ¿no? Entonces uno tiene en mi escuela quirúrgica siempre se busca recurrente, siempre para yo seguir la cirugía yo tengo que encontrar recurrente. Entonces ahí ellos divisaron, acá no tienen monitorización transoperatoria, ya prácticamente terminaron la cirugía porque ahí ve que están disecando el cuerno inferior, pero ellos no pusieron la monitorización transoperatoria. Les comento, en la monitorización transoperatoria es legal. ¿Por qué es legal? Porque ustedes le dan una copia al paciente de los hallazgos de monitorización, de las ondas, cuando estuvieron cerca de recurrente, y ustedes al final demuestran que nunca lesionaron el recurrente, porque le dan el registro y él marca, al final ustedes buscan donde está recurrente, toc, 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 toc. Entonces, sí, ahí está recurrente. Y no hay ningún tipo de puerta mental para pensar que tú le lesionaste recurrente. Si hay una posoperatoriamente, hay algún tipo de inflamación, paciente tiene disfonía, se demora 1 mes, 2 meses en poder hablar bien, tú no hay forma de que te digan no, que usted no, 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 aquí está su gráfica y usted puede ver que no le tocamos el recurrente porque es algo catastrófico lesionar recurrente. ¿Por qué? Porque el paciente queda con traqueostomía de por vida. Que les quede claro, traqueostomía de por vida. Porque el paciente, como se dijo, como el doctor dijo, él inerva los músculos intrínsecos, perdón, de las cuerdas vocales. ¿Qué significa? Que si las cuerdas vocales están totalmente paralizadas, no van a hacer el proceso de fonación, o sea, de o, la, a, abren y cierran. Esos son cuerdas, son como son dos espacios bien cerrados
como cuando antes, en tiempo antes, se hacía con un plastiquito. Estaba hablando cuando estábamos pequeños, cogían como una pastilla, hacían sonido. Bueno, es el mismo principio porque es el movimiento de las cuerdas la que genera la fonación. Si no se mueven, obviamente viene el problema de que el paciente no puede respirar y tienen que ponerle una traqueostomía de por vida. Y eso de traqueostomía, no sé si ustedes han convivido o han visto el manejo de las secreciones, hay que tener personal especializado, el paciente no puede hablar, es toda una cosa seria. O sea, que una demanda civil que le tienes que pagar el resto de su vida al paciente por estar así, la calidad de vida que él no tuvo, etcétera. O sea, una cosa bien seria, él y su familia. Así que bueno, ese es el comentario, pues. Continuamos. Ok, continuando con el abordaje, tenemos la cirugía tiroidea mínimamente invasiva. Estos abordajes requieren la creación de un amplio espacio de trabajo donde no hay cavidad preexistente. Por ello se utilizan dos métodos que proporcionan el espacio de trabajo. El primer método es el método con insuflación de dióxido de carbono y el método sin insuflación, el cual se puede suspender externamente en la piel anterior al cuello. Los abordajes usados en la cirugía mínimamente invasiva de la glándula tiroides pueden ser endoscópicos o robóticos, y también pueden clasificarse en función del acceso, lugar de incisión y el uso o no de insuflación con gas. En el siguiente esquema que estamos viendo, se ve un resumen de los principales abordajes usados en la actualidad. Siguiente. Ok. Tiroidectomía mínimamente invasiva por abordaje cervical. Este procedimiento se realiza exclusivamente con el endoscopio y utiliza insuflación de gas para mantener una buena exposición al campo de trabajo. Se va a emplear una incisión de 10 milímetros que sirve como un puerto para el endoscopio y 2 o 3 incisiones de 5 milímetros para los instrumentos, justo como hemos localizado en la foto. Al iniciar la cirugía se utiliza un endoscopio de 0 grados para realizar la disección del campo quirúrgico y posteriormente un endoscopio de 30 grados para continuar con el procedimiento. La selección cuidadosa del paciente es fundamental en el éxito de la tiroidectomía endoscópica. Pacientes con un cuello largo y un nódulo tiroideo solitario de menos de 3 centímetros son ideales para este procedimiento. La indicación más común es la presencia de un nódulo tiroideo solitario no funcionante, mientras que el tratamiento de nódulos malignos por este medio sigue siendo un poco controversial. Continuamos. Bien, ahora tenemos la tiroidectomía mínimamente invasiva por abordaje torácico anterior. Tenemos en primer lugar el abordaje torácico anterior con insuflación de gas. El abordaje mínimamente invasivo de la glándula tiroides a través de la pared torácica anterior es un procedimiento atractivo para cirujanos y pacientes. Este método no solamente hace posible las incisiones alejadas de la región anterior del cuello, sino que también es más cómodo que el abordaje cervical. El abordaje torácico anterior con insuflación de CO2 involucra 3 pequeños puertos en la pared torácica, un puerto endoscópico de 12 milímetros y 2 puertos de 5 milímetros para los instrumentos endoscópicos. Y en segundo lugar, tenemos entonces el abordaje torácico anterior sin insuflación de gas. También se ha desarrollado este para evitar así las complicaciones relacionadas con la insuflación de gas. Para este procedimiento se utilizan 3 puertos en la pared anterior del tórax y un dispositivo de elevación de la piel de la región cervical. Asimismo, existen variaciones en las que se utiliza una incisión cervical y un abordaje torácico anterior o abordaje infraclavicular, mediante una incisión oblicua principal de 3 a 4 centímetros en la pared torácica anterior y una incisión de 5 milímetros en el cuello para insertar un endoscopio de 5 milímetros. Ok, siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de la tiroidectomía mínimamente invasiva por abordaje axilar. Abordaje con insuflación de gas. Se van a realizar 3 incisiones en la axila y disección subcutánea de la pared anterior del tórax hasta las clavículas, con insuflación de CO2 debajo del músculo platisma. El abordaje axilar ha permitido realizar la extracción de nódulos tiroideos mayores de 3 centímetros que inicialmente estaban contraindicados en el abordaje cervical y en el abordaje torácico anterior también. También tenemos el abordaje axilar sin insuflación de gas. Al inicio, el abordaje transaxilar sin gas utilizaba una incisión axilar de 6 centímetros y una pequeña incisión en el tórax anterior, pero la técnica ha evolucionado y actualmente utiliza una sola incisión axilar para realizar el procedimiento, entre otras modificaciones.
A continuación, en la foto se presentan las diferentes modificaciones del abordaje transaxilar sin insuflación de gas. Siguiente. Ok, continuando con los abordajes de la tiroidectomía mínimamente invasiva, tenemos el abordaje mamario y axilomamario. El abordaje axilomamario unilateral sin gas hace uso de un pequeño puerto alrededor de la areola, además de la incisión axilar, como podemos ver en la figura 6 en la parte A. Ese puerto de la areola proporciona un mayor movimiento para los instrumentos robóticos o endoscópicos, lo que facilita la manipulación y evita la interferencia entre ellos. El abordaje transaxilar sin insuflación de gas proporciona una buena exposición y excelente visión quirúrgica de la glándula tiroides y la región lateral del cuello. Ahora, el abordaje mamario fue reportado inicialmente utilizando 3 puertos que pasan por 2 incisiones areolares y una incisión paraesternal, como podemos observar en la parte B de esta misma figura. Pero este método fue modificado para desarrollar el abordaje mamario bilateral y axilar, como vemos en la parte C de la figura. Los autores reportaron que era factible este método para eliminar boces de hasta 6 centímetros con excelentes resultados cosméticos. Además, debido a la naturaleza de este abordaje, el procedimiento es más fácil de realizar en comparación con el abordaje axilar, porque permite una mayor angulación del instrumental. Sin embargo, este método está limitado por la dificultad para visualizar ambos lóbulos de la tiroides. Entonces, el que vemos en el otro lado es el abordaje axilomamario, ya que el anterior, el abordaje mamario, bilateral y axilar, fue modificado y se describió el axilomamario bilateral, mediante la adición de un puerto axilar contralateral, permitiendo una óptima visualización y acceso a toda la glándula tiroides, como observamos en la imagen. Este método requiere de 4 sitios de incisión, uno en cada areola y una incisión en cada axila. Puede proporcionar una visión endoscópica óptima y permite un abordaje bilateral de la glándula tiroides, lo que resulta en un método factible para la tiroidectomía total. La tasa de complicaciones es baja y su resultado cosmético es superior al de otros métodos. Siguiente, por favor. Ok, continuando está el abordaje retroauricular, que este abordaje evita el territorio de la región axilar e implica una distancia más corta para la disección. La incisión se inicia desde el pliegue retroauricular hacia la línea del cabello occipital, creando un flap que lateralmente se extiende hasta el nervio auricular mayor y yugular externa, e inferiormente ventral al músculo esternocleidomastoideo, hasta la clavícula, y queda definido un triángulo entre el músculo homoyoideo, esternocleidomastoideo y el esternoyoideo, que es como podemos ver la línea roja en la imagen. Pero las desventajas de este abordaje son el espacio de trabajo estrecho que tiene el cirujano y la dificultad para trabajar en el lóbulo tiroideo contralateral a través de esa única incisión unilateral. A veces inclusive se necesita una incisión posauricular contralateral para la labectomía contralateral cuando la exposición del primer lóbulo es inadecuada. Siguiente. Ahora tenemos el último abordaje, que es el abordaje transoral, que es el más importante y que posteriormente veremos unos videos. Inicialmente se abordó la glándula tiroides a través del suelo de la boca, pero esta técnica se asoció a múltiples complicaciones, por lo que surgieron modificaciones hasta realizar el procedimiento exclusivamente por la vía vestibular de la cavidad oral. Este abordaje se denominó TOEDVA. Este acrónimo significa tiroidectomía transoral endoscópica por abordaje vestibular. Este abordaje se puede realizar sin la necesidad de una incisión en la piel. Es menos invasivo que otros abordajes endoscópicos robóticos y además es más ventajoso cuando se realiza una tiroidectomía total, ya que proporciona una vista quirúrgica igualmente excelente de todo el compartimiento central del cuello. Aquí tenemos 2 tipos, con insuflación y sin insuflación de gas. Con insuflación de gas, después de realizar las incisiones a nivel del vestíbulo de la cavidad
oral se coloca un trocar de 10 milímetros para el endoscopio rígido de 30 grados en el centro y se insertan trócares de 5 milímetros a cada lado del endoscopio para el instrumental. La presión de insuflación de CO2 se establece de 5 a 6 milímetros de mercurio y por lo general se crea un espacio de trabajo subplatismal mediante endoscopía. Este mismo abordaje, pero sin insuflación de gas, está tomando cada vez más importancia, sobre todo en el ámbito de la cirugía robótica, ya que permite movimientos más angulados y precisos. Aún se están estudiando las ventajas de utilizar gas o no en este tipo de abordaje, pero independientemente de este punto, se ha convertido en el procedimiento mínimamente invasivo más prometedor en los últimos años. Siguiente. Ok, ahora veremos un video de este último abordaje que acabo de mencionar. Primero vamos a ver cómo el cirujano realiza la incisión en el vestíbulo oral. Una incisión de 10 milímetros en el centro y 2 incisiones arriba de los caninos, todas de 5 milímetros. El doctor va a inyectar solución salina y adrenalina que va a permitir que se abra y se expanda el espacio de trabajo. Va a insertar lo que le denomina un dilatador tiroideo. Y posteriormente él va a ir colocando el primer puerto de 10 milímetros y los dos para instrumental al lado de ese. Siguiente. Ya que después de hacer la incisión, colocó los trócares, vamos a tener la vista endoscópica. Entonces, el doctor va a empezar a disecar hasta que se vea visible el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Aquí en el video él está haciendo su espacio de trabajo. Y ahí vemos el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y va a separar los músculos infrayoideos por la línea alba como vemos allí. Mientras se va a disecar, va a observar la tráquea y el istmo de la tiroides. Aquí podemos ver que esta paciente en este video tiene, aquí está el istmo de la tiroides. Pero en este video vamos a ver que esta paciente tiene un nódulo tiroideo, que está aquí, derecho. Y ahora va a colocar sutura para tener un buen espacio de trabajo. Aquí identifica la glándula derecha de la tiroides y el istmo porque es lo que necesita extraer. Lo divide el istmo de la tiroides. Y posteriormente vamos a observar los vasos tiroideos superiores. Aquí están. Y van a ser ligados. Siguiente. Ok, se va a identificar el nervio laringio recurrente, que es lo que estamos observando en este momento. Y se va a disecar de su inserción. Y aquí vemos cómo el nervio cruza la arteria tiroidea inferior.
Aquí está ligando los vasos tiroideos inferiores y aquí está haciendo la lobotomía derecha. Inclusive en esta operación se preservan las glándulas paratiroides. Aquí está la lobectomía. Y se coloca el endovac para remover el lóbulo entero y se extrae por la incisión de 10 milímetros, como vemos aquí. Y después se suturan los músculos infraoideos, permitiendo una incisión totalmente cosmética para el paciente. Listo, siguiente. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la tiroidectomía mínimamente invasiva, vida asistida o MIVAD. Esta fue descrita por primera vez por el doctor Paolo Micoli en el 1998 y es un procedimiento que se va a realizar una parte bajo visión endoscópica o una visión magnificada y otra parte bajo visión directa. Este es un método de acceso directo sin necesidad de insuflación de CO2 y aunque inicialmente su uso se limitaba a tratar más que nada enfermedades benignas, ha progresado y actualmente muchos especialistas y diferentes autores confirman que es una opción para el tratamiento de tumores malignos, especialmente de tumores de bajo riesgo, ya que se puede acceder al tumor con un campo de visión mucho mejor que con la cirugía convencional. Siguiente. Entonces, para describir lo que se haría en un MIVAD, sería una incisión única de 15 milímetros localizada en la región anterior del cuello a 2 centímetros por encima de la escotadura external, como podemos observar en la imagen, y posteriormente se va a realizar la disección vertical de los músculos pretiroideos. Se retraen lateralmente para poder hacer la exploración de los lóbulos tiroideos. Generalmente se recomienda el uso de una endoscopio de 5 milímetros y 30 grados. Con el apoyo de esta visión endoscópica, entonces se va a realizar lo que sería la identificación de las diferentes estructuras neurovasculares y las glándulas paratiroides. Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video sobre esto que acabo de explicar. The patient is placed in the supine position with no neck hyperextension. A 1.5 centimeter skin incision is made 2 centimeters above the sternal notch. The upper pedicle is divided with the harmonic scalpel. The external branch of the superior laryngeal nerve is identified. The thyroid lobe is retracted medially. The 30-degree endoscope is rotated upside down to search for the recurrent laryngeal nerve, which should be in the thyrotracheal groove. The right recurrent laryngeal nerve is visualized, bluntly dissected with an endoscopic spatula, and traced up to its entrance into the larynx. The operation now is performed under direct view. The upper pole of the left thyroid lobe is grasped and rotated outside. The posterior aspect of the upper pedicle is transected with a harmonic scalpel. The lobe is normal in size, with a nodule in its superior pole. A final view of the operative field is performed to check the integrity of the critical structures. The skin incision is closed with cyanoacrylate sealant. Entonces, es importante que se realice una selección adecuada de los pacientes a los cuales se le va a realizar lo que sería el MIVAD, para que este sea un procedimiento seguro, con pocas complicaciones y ventajas significativas, tanto cosméticas como postoperatorias. Entonces, se requiere que se le realice al paciente una ecografía lo más precisa posible para la evaluación de ciertos factores como el tamaño del nódulo, que no vaya a ser superior a 35 milímetros en su diámetro mayor,
un volumen total de tiroides que no exceda los 25 milímetros medido por ultrasonido, si existe la presencia de ganglios linfáticos agrandados en el compartimento central del cuello. No es necesariamente una contraindicación, pero la presencia de ganglios linfáticos metastásicos o sospechosos en el compartimento lateral del cuello representa una contraindicación absoluta para algunos autores. También tener lo que sería precaución con algunos pequeños cánceres de tiroides de bajo riesgo cuando se localizan muy posteriormente porque podrían tener una infiltración extracapsular y cuando se ha de sospechar una tiroiditis. Siguiente. Entonces, dentro de las principales ventajas del MIBAT, tenemos que al momento de la cirugía va a mejorar el campo de visión y minimizar el riesgo de daño sobre el nervio recurrente, que en este tipo de cirugías es uno de los puntos más importantes, ya que al tener una visualización ampliada en pantalla permite identificarlo con mayor facilidad y evitar así el daño de este nervio. Este es el punto más crítico de la cirugía tiroidea desde el punto de vista de las secuelas, porque toda la musculatura bajo el control del nervio recurrente podría paralizarse y atrofiarse. También existen otros beneficios que son que el daño generado a los tejidos va a ser mucho menor que, por ejemplo, con una cirugía convencional. La cicatriz va a ser limitada únicamente a los puntos de sutura, puede reducir el tiempo de hospitalización de los pacientes, así como la dosis de medicación que puedan necesitar para el dolor, y en gran parte de los casos se evita la necesidad de un drenaje y da paso a una recuperación temprana del paciente. Siguiente. Bien, ahora veamos la tiroidectomía robótica. A modo de introducción, el abordaje tiroideo robótico se ha desarrollado enfatizando la resolución de los líneas con las técnicas de cirugías endoscópicas convencionales, contando con resultados postoperatorios favorables, incluidas una eficacia oncológica y una seguridad comparable a lo de las técnicas quirúrgicas anteriores sin complicaciones adicionales. Además, estudios recientes han demostrado que en comparación con las técnicas quirúrgicas convencionales, la tiroidectomía robótica permite aumentar la calidad de vida de los pacientes en una satisfacción y con una satisfacción estética excelente. Hay disminución del dolor, de las molestias postoperatorias cervicales, de las modificaciones sensitivas y de los trastornos de deglución, así como una mejoría de la voz. Siguiente. En cuanto a la técnica, vamos primero a hablar sobre la posición del paciente. El paciente intubado en un tubo endotraqueal de doble luz, como se ve en la imagen A, se coloca en decúbito supino con un rodillo o una almohada colocada longitudinalmente debajo del cuerpo, de manera que el hemitórax, en el que la tiroides tiende a ser más prominente, se encuentre elevado alrededor de 30 grados. Esto para lograr una mayor amplitud a nivel de los espacios intercostales y para conseguir una mejor exposición del mediastino. El robot que se va a utilizar, que es el Da Vinci, debe colocarse contralateral para acceder al paciente a nivel del hombro. Entonces, como vemos en la imagen A, en donde se aprecia la posición estándar del paciente y la incisión cutánea, y en la imagen B, vemos otra de las técnicas que se ha estado trabajando en donde la posición del brazo está modificada. En este caso, el brazo del lado de la lesión se extiende para exponer el hueco axilar a nivel del hombro y se flexiona a nivel del codo con un ángulo de alrededor de 90 grados para evitar cualquier lesión del plexo braquial. Siguiente. Ok, entonces, durante el procedimiento se recomienda un mínimo cognotórax o neumotórax inducido, ¿no?, controlado mediante la insuflación del mismo. Esto para mejorar la presión de dióxido de carbono, que es recomendada, oscila entre 4 a 8 milímetros de los parámetros hemodinámicos del paciente. Entonces, como les mencioné, el cognotórax va a facilitación. Este va a aumentar el espacio entre el esternón y el pericardio y va a permitir una mejor visualización del mediastino contralateral y el espacio cervical.
Bien, el abordaje torácico se requiere de 3 puertos de 8 milímetros, uno para la cámara a nivel dental en la línea axilar anterior. El segundo puerto será a nivel del quintal en la línea clavicular media y el otro en el tercer espacio. La técnica es como se explicó en la parte de la tiroidectomía mínimamente invasiva por abordaje donde se realiza una incisión a nivel axilar y una incisión a nivel del tórax anterior. Se va a introducir los brazos robóticos. Sentado en una consola va a estar el cirujano manejándolo junto con una cámara, los mandos y en pedales. Esto se va a traducir esos movimientos exactos del cirujano en herramientas quirúrgicas. Al mismo tiempo, un sistema de visión de alta definición tridimensional ampliada de la zona quirúrgica con los brazos robóticos en posición. Separar cuidadosamente la tiroides de los tejidos que la rodean dependiendo del motivo de la intervención, y ya sea un lóbulo de la tiroides o toda la glándula junto con los ganglios linfáticos cercanos. Siguiente. Ok. Vamos a ver las contraindicaciones de la tiroidectomía robótica. Los pacientes que se van a considerar van a ser los que tienen nódulos tiroides benignos con extensión de su extremo o cáncer de la glándula tiroidea diferenciado sin ciertas contraindicaciones. Consideran inelegibles, van a ser los que cuenten con antecedentes de cirugía, tirotoxicosis no controlada, patologías asociadas del cuello o la patología tiroidea, lesiones localizadas en el área tiroidea superior o retrofaringia, en particular la región adyacente al surco traqueoesofágico. Esto va a ser por lesiones de la tráquea, esófago o el nervio recurrente durante la cirugía. Filtración periglandular o de las estructuras adyacentes como ya la vena y troncos nerviosos o por adenopatías metastásicas laterales o una metástasis. En cuanto a las ventajas, la tiroidectomía robótica va a proporcionar, no sé si se cambia. Tengo internet. Okay. Va a proporcionar del campo operatorio y va a permitir un mayor movimiento con los instrumentos de muñeca. No está limitado por posibles temblores fisiológicos y ha permitido movimientos de gran destreza durante la utilización de los instrumentos. Hay un aumento marcado de la satisfacción estética de los pacientes, es decir, los pacientes aseguran sentir cicatriz postoperatoria después de una tiroidectomía robótica en comparación con una tiroidectomía. También los parámetros de calidad de vida, como les mencioné, entre los que se incluye el dolor, las molestias y las molestias sensitivas, eran más favorables en la tiroidectomía robótica respecto a la han comparado las modificaciones objetivas y subjetivas de la voz y de la deglución. Hay mayores resultados postoperatorios, o son mejores, o similares tras una tiroidectomía en relación con la convencional. Por su novedad, y como en todo, hay como lo son la mayor duración de la intervención y costos más elevados. A 45 minutos, incluso en cirujanos expertos en el manejo de equipos robóticos. Mensaje pronunciada. Por ejemplo, se ha notificado que hay una reducción del tiempo quirúrgico axilar robótico solo después de 40 a 45 casos. Hay necesidades realizados, limitaciones como que en las operaciones complejas deben tener colisión entre los brazos robóticos y por lo que en el futuro los sistemas robóticos deben ver la complejidad de su utilización y el riesgo de colisión de los brazos. Siguiente. Ok, una vez visto los distintos abordajes, haremos una comparación entre algunos de ellos para ver en qué características se diferencian. En esta tabla podemos ver que se agrupan los abordajes axilar, axilopectoral o axilomamario bilateral, el retroauricular y el transoral, y hacen la comparación en términos de invasividad, espacio de trabajo, disección, dolor postoperatorio, los resultados cosméticos y la... Actualmente es difícil decir qué procedimiento remoto es el mejor, ya que cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Tal es el caso del abordaje transoral,
que es sin duda el menos invasivo. Este ofrece el acceso más directo a la glándula tiroides en comparación con el resto de los abordajes remotos, pero con el inconveniente de que el campo quirúrgico es más estrecho, limitando significativamente la movilidad del instrumental. En cuanto al volumen de la pieza quirúrgica, la vía transoral es de igual manera la que tiene mayor limitación, especialmente en casos de cáncer, donde el nódulo debe ser intratiroideo y no superar los 2 centímetros. Las técnicas que utilizan gas tienen la ventaja de que el campo quirúrgico se mantiene más estable y a través de un orificio remoto, necesitando una incisión más pequeña y con mejor resultado cosmético. Por el contrario, la ausencia de insuflación de gas permite mantener un campo visual más nítido, con menor influencia de humo y vapores, además de no contar con los inconvenientes de la insuflación de CO2, como lo puede ser un enfisema subcutáneo, la hipercapnia, la acidosis respiratoria, el riesgo de edema cerebral y embolia por CO2, que si bien es cierto, son extraordinariamente infrecuentes cuando se trabaja con presiones inferiores a 6 milímetros de mercurio. Ya por último, entonces podemos ver que en cuanto al dolor postoperatorio y las complicaciones quirúrgicas, en términos muy generales, pues no hay gran diferencia significativa entre estos distintos abordajes. Bien. Bueno, a la hora de elegir el abordaje quirúrgico hay diferentes aspectos que tomar en cuenta, entre ellos el comportamiento y extensión, por ejemplo, entre un nódulo tiroideo benigno o cáncer de tiroide en etapas tempranas, en las cuales se recomienda un abordaje cervical, versus un cáncer de tiroides con extensión en el mediastino superior, donde el abordaje indicado es el torácico anterior. Otro de los aspectos importantes es la anatomía del paciente. Por ejemplo, en el abordaje cervical, una anatomía favorable sería la ausencia de cicatrices o anomalías en el cuello que puedan dificultar el acceso y acceder a la glándula tiroides desde el cuello sin obstrucciones significativas. En caso de que haya una anatomía que dificulte el acceso, se recomienda el abordaje torácico. Y también tener en cuenta las preferencias del paciente. Es decir, en pacientes que desean minimizar las cicatrices en el cuello, se podría optar entonces por un abordaje axilar, mamario o transoral. Siguiente. En cuanto a las complicaciones de la cirugía, pues cabe mencionar que van muy ligadas a la experiencia del cirujano y a la extensión del procedimiento. Comenzando por la época anterior. Esta complicación ocurre aproximadamente en un 5% de las intervenciones y suele resolverse en el 80%, o sea, en la mayoría de los casos, alrededor de unos 12 meses. La hipocalcemia posoperatoria sigue siendo la complicación más frecuente tras la tiroidectomía total. Sin embargo, es poco frecuente después de la tiroidectomía subtotal o de la lobectomía unilateral. Entonces, si hay trauma quirúrgico sobre las glándulas paratiroides, se provoca una insuficiencia paratiroidea temporal, considerando que la permanente ya es el resultado de la extirpación o la devascularización de todo el tejido paratiroideo. La hipocalcemia se puede manifestar con parestesias, entumecimiento, hormigueo de las manos. En casos graves también puede aparecer el espasmo carpopedal. Y bueno, en el examen físico encontraríamos los signos clásicos de Chopstead o de Fusó. La insuficiencia paratiroidea temporal no constituye un problema grave, pero ya en caso de una insuficiencia permanente se debe mantener a los pacientes con una suplementación. La hemorragia. Bueno, dentro de las complicaciones cabe mencionar la hemorragia y hematomas, las cuales necesitan una reintervención inmediata. Esta complicación puede evitarse practicando una hemostasia meticulosa en el cierre, con lo cual la incidencia debería ser menor del 1%. La obstrucción de la vía aérea está asociada a la aparición del edema laríngeo. La intubación del paciente, una manifestación repetida, originaria de la tráquea y totalmente asociada van a ser los principales factores que determinan la aparición de esta complicación y la parálisis lateral de las cuerdas torácicas. La lesión del nervio laríngeo superior, que pues recordando la anatomía, el nervio laríngeo superior tiene dos ramas. Una rama interna, que es la que aporta fibras sensitivas a la laringe, y otra rama externa que lleva fibras motoras para los músculos cricotiroideos, cuya función es la aducción y tensión de las cuerdas vocales. Esta rama externa puede ir muy pegada a la arteria tiroidea superior, por lo que puede verse lesionada durante la disección de esta zona. Si la lesión ocurre, puede haber cambios en la voz, ronquera, un volumen bajo, cansancio vocal e imposibilidad para cantar en todos los registros. La lesión del nervio laríngeo recurrente, que está marcado en la imagen con el número 3,
Bueno, la lesión unilateral ocasiona la parálisis de la cuerda vocal, por lo que se va a ver afectada la voz, causando tanto cambios temporales entre 6 a 8 semanas como permanentes. Y también se afectan los mecanismos de la deglución o ambos. Cursa con disfonía, disnea y estridor laringio. La consecuencia más grave tras su lesión, como mencionó anteriormente el doctor, es la obstrucción respiratoria por parálisis de las cuerdas vocales, que suele estar precedida de la estridencia de la presencia de estridor. La lesión del nervio espinal accesorio. Es la lesión más frecuente registrada secundaria a una disección del cuello, donde se altera la movilidad del hombro e incluso puede cursar con dificultad para movilizar el cuello. También está la fístula de linfa y quilo. La lesión del conducto torácico ocurre en general durante la disección y extirpación de una glándula muy grande o de un tumor invasivo. Se manifiesta por una descarga de líquido lechoso que comienza al reiniciarse la ingesta, y el tratamiento consiste en el drenaje aspirativo, ya que si se trata de pequeños vasos linfáticos se colapsarán en un lapso entre 48 a 72 horas. En el caso de la lesión del conducto torácico debe ser reparada de inmediato intraoperatoriamente. Dentro de las lesiones neurológicas que han sido reportadas está el edema cerebral y la neuropatía oftálmica. Y bueno, en la tabla que está en la presentación están las principales manifestaciones de acuerdo a la rama nerviosa afectada. Por ejemplo, una lesión del nervio simpático puede manifestarse con el síndrome de Horner, la lesión del plexo braquial afecta la movilidad del brazo, y etc. En conclusión, las complicaciones transoperatorias de la disección del cuello son ocasionales y rara vez van a poner en peligro la vida. El conocimiento anatómico y la disección precisa de los factores pues es lo más importante para prevenir este tipo de complicaciones. Siguiente. Bueno, como puntos claves, la tiroidectomía es una cirugía común en la cirugía endocrina utilizada para diversas afecciones tiroideas, como cáncer, nódulos tiroideos óseos y tirotoxicosis. Además, se utilizan diferentes tipos de tiroidectomía según la gravedad y naturaleza de la enfermedad, permitiendo un enfoque personalizado dependiendo de la condición del paciente. También existen múltiples abordajes para tiroidectomías mínimamente invasivas, cada uno con ventajas y desventajas. Estos abordajes incluyen la tiroidectomía mínimamente invasiva por abordaje cervical, torácico anterior, axilar, mamario, retroauricular y transoral, así como también la tiroidectomía robótica. La selección cuidadosa de pacientes es esencial en la tiroidectomía endoscópica, considerando el tamaño del nódulo, el volumen tiroideo y la presencia de ganglios linfáticos afectados. Todo esto para garantizar un procedimiento seguro y exitoso. Siguiente. La tiroidectomía mínimamente invasiva videoasistida, o MIVAD, es una tecnología que combina visión endoscópica y visión directa con una sola incisión en el cuello. Se utiliza principalmente para tratar tanto enfermedades benignas como tumores malignos, especialmente en casos de tumores de bajo riesgo o en etapas tempranas. También en casos de enfermedades tiroideas graves, como el cáncer de tiroides, o cuando la tirotoxicosis no responde al tratamiento médico, junto con pacientes con anatomía cervical inusual, la tiroidectomía convencional se considera la opción más apropiada. La cirugía tiroidea robótica es efectiva y segura, con ventajas como una mejor calidad de vida para los pacientes y resultados estéticos superiores en comparación con las técnicas quirúrgicas convencionales. Y para finalizar, la elección del enfoque quirúrgico se basa en consideraciones como el tamaño de la enfermedad, la experiencia del cirujano, las preferencias del paciente y otros factores relevantes. Muchas gracias.